Muy bien, son las 8:30 de la mañana y como cada día viernes en este programa es el momento de la ciencia con el bioquímico Superventa, con la Ciencia Pop 1 y 2. Ya viene su libro infantil sobre aquellas preguntas de ciencia que hacen los niños que a veces ponen a sus padres en jaque. Bueno, este libro es para que queden menos en jaque. Papito, ¿por qué no te pareces a mí? Papá. Gabriel León, bienvenido al programa de hoy. Muy buenos días. Ahí sí te escuchamos. Ahora Buenos sí, días. ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Estás más delgado? Te lo noto, ¿no? Las vacaciones, pues. ¿Las vacaciones? Sí, claro. Sí. Por supuesto. Ah, Sí. ¿tomaste tu bicicleta y te fuiste a recorrer el mundo? No, yo soy de los que corre. Ah, Entonces salí a correr como por la Murakami, corría por la Murakami de playa. la ciencia. Por supuesto. Ah. Pero corres así, horas, eres un corredor. Corrí 1 hora 20 por la playa. Chuta, ¿y a pata pelada? No, yo corro con zapatillas. Ah, soy ya. muy delicado. Ah, Entonces piso conchitas y me duele. Ah. Sí, no soy un hombre Ya, delicado. pero Mira, la playa, lo mismo que le pasa a Pablo. Oye, La playa es complicado por el ángulo. Sí, bueno, hay playas mucho más difíciles que otras, Sí. porque tienen más ángulo que otras, pero además porque la gente bota porquerías a veces y uno pisa Sí, cosas pues. que no Yo deben estar te ahí. puedo decir que Cachagua es complicado porque tiene mucho... el ángulo. Sí, siempre hay con una pata más abajo. siempre hay una pata Ya. más. ¿Y Guailandia cómo es? Bueno, po. Yo creo que es mejor Otra Guailandia para correr. cosa, otra cosa. Sí. Gabriel León, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? No sé si vas a entroncar con la conmemoración del día. Yo tiendo a pensar que sería Su olfato periodístico. interesante, ¿no? Por supuesto que sí, pues hoy día vamos a hablar de dos científicas que hicieron grandes contribuciones a la ciencia mundial y que en su momento el trabajo de ellas fue cuestionado, fue criticado, poco reconocido en un mundo que históricamente ha estado dominado por los hombres. Claro. Entonces, para analizar cómo este privilegio de ser hombre que domina hoy día la sociedad también permea en actividades como la ciencia. Y sería interesante que dejáramos un tiempito, Gabriel León, para hablar también. Tú has estado vinculado a la academia, estás permanentemente Sí, claro. vinculado a la academia y todo eso. Podríamos conversar qué es lo que ocurre hoy Sí, en claro. términos de porcentuales, podríamos Por aventurar supuesto. algunos números, qué pasa con las Mm. investigaciones, con los puestos de trabajo, con las plazas de las mujeres en universidades haciendo ciencia. Sería Sí, bonito también. de hecho, algo interesante, en las ciencias biológicas, que es el área de la que yo vengo, es el área de la ciencia donde las mujeres están mejor representadas. Ajá. Cerca de la mitad, un poquito más incluso, de estudiantes de posgrado son mujeres hoy en día, ¿Y la academia? pero eso no se repite en todos lados. Y ahí, Claro. por ejemplo, tienes el gran efecto. Parte un volumen importante de mujeres, pero a medida que uno avanza en la carrera académica, Claro. van desapareciendo. Y recordemos que hace poco tiempo atrás, hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, pasó algo insólito en la Universidad de Chile, cuando una académica postuló a ser profesora titular del Departamento de Ingeniería Matemática y encontró que el formulario ni siquiera consideraba la posibilidad de ser mujer. ¡Qué humillación! Entonces eso cambió completamente, pero revela un poco, ¿cierto?, esta estructura que está construida por hombres para hombres. No da los números. No dan los números. Ahora, la subsecretaria del Ministerio de ¿De Ciencia Ciencia? es mujer, Bueno, de es hecho, bióloga. Carolina trabajó conmigo en la Universidad Católica. Claro, Ella Carolina hizo Torrealba. Y hizo una unidad de investigación en nuestro laboratorio que era biología molecular de plantas. Una gran mujer, muy inteligente, muy talentosa, que además se incorporó en este mundo que no es de la academia propiamente tal, que Claro. está relacionado con la academia, Sí. pero que tiene que ver con la toma de decisiones y con delinear un poco el camino que el país tiene que seguir en investigación en ciencia y tecnología. Gabriel León hace su columna en el día de hoy. ¿Cuáles son las mujeres que nos trajiste, Gabriel León, para destacar hoy día en tu columna de ciencia? Bueno, primero quiero que hablemos de Rosalind Franklin. ¿Ya? No sé si les suena el nombre Sí, Rosalind Franklin, ¿habrá sido pariente Eh, del señor Franklin? ¿Del señor Tal Benjamin? vez, decís tal tú? vez tienen algún ancestro en común porque Rosalind nació en Inglaterra en 1920. Ella venía de una familia donde se fomentaba mucho la discusión, el pensamiento crítico. Rosalind terminó el colegio prontamente y sacó su Bachelor en Science en 5 años. Estamos hablando de una máquina. Claramente una mujer intelectualmente brillante, Claro. que además se especializó en un área emergente de la ciencia en esa época que era la cristalografía y la difracción de rayos X. Ya, ¿qué diablos es eso? Ya. Las moléculas que, por ejemplo, hacen que los organismos funcionen, tienen varias características relevantes. Y una que es muy importante es la forma de la molécula. Ujú. La forma de la molécula determina cómo funcionan, por ejemplo, las proteínas. Y si una proteína cambia de forma, deja de funcionar. Entonces la forma tridimensional es muy importante. Y la determinación de esa forma es muy compleja de hacer. Ajá. Y lo que se hace para poder determinarla es aislar esas moléculas en grandes cantidades, se hacen cristales, se retira un poco el agua, las moléculas se alinean, entonces quedan todas ordenaditas, imagínense como una fila de moléculas ordenaditas, y después se bombardean con rayos X. Esto igual que el pool. ¿Ya? Cuando uno pega con una bola de billar, ¿cierto?, en una baranda, dependiendo del ángulo, la bola va a terminar Claro. en Sí. alguna parte. Bueno, esto es lo mismo. Si los rayos X chocan con la molécula, van a rebotar, y dependiendo del ángulo en el que choquen, van a terminar en cierta parte. Y eso va a crear Perfecto. un patrón de difracción, y si tú lo estudias,
vas a saber la forma de la molécula. Exactamente. Pero, Ahora, ya, pero es súper específico, es una cosa muy específica. Ojo, y hasta el día de hoy es una técnica que es casi arte. Esto de cristalizar proteínas, por ejemplo, es súper complejo. Tengo un amigo que trabaja en Nueva York haciendo esto y sufre cristalizando proteínas. Es súper complejo. Y requiere, por lo tanto, una paciencia, una metodología súper fina, pero además una capacidad de análisis muy grande para poder estudiar después, porque uno mira las fotografías y son literalmente puntos negros. ¿Cuál es el gran aporte para ¿dónde viene el para trabajo? nosotros, más allá de la ciencia? Ella se fue a trabajar en 1950, en la posguerra, en Inglaterra se generaron uniones entre entre científicos de mundos distintos. Y en particular ella trabajó en un mundo en el que se fusionaron físicos con biólogos para entender uno de los problemas más importantes de la biología del siglo XX. ¿Qué diablos era el ADN? Wow. ¿Y cuál era esa estructura? Y el gran aporte de ella era justamente estudiar la estructura del ADN, que es esta famosa, exactamente, esta doble hélice que hoy día conocemos gracias a ella. ¿Por qué? Porque ella empezó a estudiar en el King College en Londres la cristalografía del ADN para que se pareciera lo más posible a lo que había dentro de la célula. Recuerden que las células tienen un montón de agua. Y después eso, bombardearlo con rayos X, obtener fotografías y estudiarlas para ver qué patrón generaban. O sea, generar las condiciones de la célula fuera de su hábitat. Exactamente, para después bombardearlas con rayos X, ver un patrón de puntitos y a partir de eso determinar las formas. Perfecto. Esto era una competencia gigantesca y particularmente entre Estados Unidos e Inglaterra. Linus Pauling está trabajando también en esta estructura. En Inglaterra querían ganar a toda costa en la carrera y había dos científicos que estaban trabajando no en Londres, sino que en Cambridge, Watson y Crick. Crick era físico, especialista en difracción de rayos X. Watson venía del mundo de la medicina y la biología. Y se produce una especie de colaboración con competencia. Y lo que ocurre acá es que el año 50 Franklin empieza a trabajar en el ADN y ella obtiene la que hasta el día de hoy es la mejor fotografía de difracción de rayos X del ADN. Perfecto. Ella ya era... Una pregunta. En la búsqueda de esta doble hélice, ¿es especulativo el primer dibujo que se hace solo a través de la refracción? El primer modelo que se hace no solo depende de la difracción, depende de un montón de otros datos que ya existían, como por ejemplo la proporción de las bases de los bloques de Lego que forman esta molécula. Se llega a la conclusión de que es así. El modelo explica perfectamente toda la evidencia obtenida. Y hoy en día se sabe perfectamente. Pero hoy se ha fotografiado, realmente. Se ha fotografiado por microscopía electrónica. Eso. Pero tú ves manchitas, no ves la forma espectacular. No veis lo que veis en el dibujo. Todavía no puedes ver la doble hélice directamente. No tenemos ese nivel de resolución todavía de ver moléculas así como está. Todavía son miles de ejercicios como este que te demuestran una y otra vez que tiene que ser una doble hélice lo que hay ahí. Y todo lo que sale después calza con el modelo. O sea, el modelo explica perfectamente bien todo lo que se observa. ¿Ya? Y en ese momento, cuando ella determina la estructura, ella era doctora, era investigadora independiente, estaba en otra ciudad. Londres y Cambridge están separados por 1 hora de viaje. Y Watson y Crick, que estaban entrampados en su modelo, viajan a Londres y sin que ella lo sepa, uno de sus jefes en el laboratorio le muestra esta fotografía a Watson. Y Watson mira la foto, que ellos ya venían trabajando en el modelo, y dice, tate, acá está la respuesta. Y porque la fotografía está en internet, es una cosa espantosa, uno la mira y no ve nada, ve puros puntos, pero para alguien que sabe leer estas cosas es súper evidente que esta es una molécula helicoidal. Uno puede contar los puntitos y hay 10 puntitos, lo que quiere decir que hay 10 bases por cada vuelta. O sea, tiene un montón de información esa foto. Sin que ella lo sepa, le cuentan esto, Watson y Crick arman el modelo a partir de eso. Rosalind Franklin tiene conflictos dentro del laboratorio, es considerada como una mujer testaruda, una mujer que tenía carácter. Ella viene de una familia donde se fomentaba la discusión. No era común que las mujeres, ¿cierto? De hecho, en Cambridge había partes donde las mujeres no podían entrar. Estaba la pieza donde fumaban y era solo para hombres. Y los hombres iban ahí a fumar, a discutir, y las mujeres estaban excluidas de ese espacio. Eso ocurre todavía en algunos salones sociales. Y eso todavía ocurre en algunos salones sociales, exactamente. Y a partir de esa foto, que fue clave, Watson y Crick determinan el modelo, publican juntos, pero la autoría del modelo recae en Watson y Crick. Finalmente, Rosalind Franklin trabajó con difracción de rayos X, con moléculas que emiten radiación. Franklin murió el 58 de cáncer al ovario. Y el 62 se entrega el premio Nobel de Medicina y Fisiología a Watson, a Crick y a Wilkins, que era la persona que le mostró la fotografía a Watson y Crick. No te puedo creer. Entonces, el premio Nobel no se le entrega a Franklin porque estaba muerta, ojo. El Nobel no se entrega de manera póstuma. Es una ley, ¿ya? Por tanto, no podían entregarle el Nobel. Pero, de manera insólita, los 3 discursos del premio Nobel
no reconocen Oh. el aporte de Franklin. No la De nombran. manera insólita. Watson- Perdón. Ratas ni inmundas. Watson ni Crick la mencionan Kim. y Wilkins la menciona una vez. Oh. Y la peor parte es que históricamente Qué asco. todo el relato del descubrimiento recae en un libro que se llama La doble hélice, que fue escrito por Watson. Y Watson no trabajaba en el mismo laboratorio que Franklin. Y por lo tanto, él hace una descripción de Franklin Ah. muy distorsionada. Históricamente esa es la visión de ella que permeó en la sociedad. Sin embargo, relato. hay dos biografías más recientes que sí reconocen el tremendo aporte de Franklin. Qué bonito lo que hace León en el día de hoy, porque finalmente es un acto de justicia. Sí, En claro. el 8M, el acto de justicia de darle la relevancia tanto científica como, digamos, histórica que tuvo esta mujer, que no se le reconoce hasta el día de hoy, ni con los discursos del Nobel que ganaron personas que ella inspiró. O Es sea, una cosa y no de loco. solamente eso, Es sino una mujer mala que un hombre quemó. Pero no claro. solamente eso, sino que además lo que hace es exponer la lógica de cómo se escribe la historia. Claro. La historia también relatada por por hombres, hombres. por lo tanto las mujeres, por alguna razón, digamos que en algún minuto podemos hablar cuál es el origen, que también tiene que ver con también varias teorías científicas respecto de que no eran capaces o marginadas porque resulta que Y eran cuando- demasiado y cuando- vanguardistas. Cuando la mujer entra a contar la historia en la literatura. O sea, yo solo me acuerdo, de, por ejemplo, de las memorias de Adriana, de Claro. Martínez Justenar, y es una joya. Y se nota la, Y la hay- mano de la mujer. Y hay otro, algo que debería mencionar también, que tiene que ver como en el daño también que le hacen el progreso a la mujer las dos guerras mundiales. Porque Sí, en claro. Europa hay lugares, por ejemplo Alemania era un país sumamente progresista ante la llegada del nazismo, donde las mujeres ya estaban en la universidad. Yo, de hecho, una abuela política que estudió medicina en la Alemania pre-nazi, después se cambió a periodismo, ella ya viajaba sola, era una mujer independiente de la burguesía, digamos, alemana, y con esto también le hago un homenaje a la Yaya, que uno dice, bueno, esta mujer imagínate, pre-nazismo, Claro. y una vez que llega el nazismo a Alemania, hay un retroceso para toda la intelectualidad, digamos, conformada también por mujeres, impactante, y además por la guerra, las mujeres tienen que irse a trabajar en fábrica, Sí, a claro. mantener los campos, etcétera. Por La lo tanto, precarización. la precarización y el retroceso de una Europa que avanzaba hacia un desarrollo de la mujer. Vamos a ir a escuchar música, vamos a seguir conversando con Gabriel León, porque trae el caso de otra mujer científica para hacer el realce en este día 8M. Vamos a escuchar a Delight. Recuerden, todo el día de hoy, las voces que va a escuchar en nuestra radio son de mujeres, ya sean como solistas o como parte de una banda. Esto es Delight, por ejemplo, y suena acá, en el 97.7 8M, en la cero. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the
8 de la mañana con 48 minutos, hacemos, digamos, la hace él, hacemos porque me gusta incluirme dentro de la conversación. Gabriel León, científico Gabriel León, todos los días viernes está acá con su Lo echamos de columna. menos. Superventa. Mucha larga la vacación, mucha larga, muy larga, perdón. Fue muy larga su mucha vacación, pero es que larga. ha tenido mucho Es bonito. trabajo en el Yo año. cada viernes cuando salgo de acá, como que me dan ganas de irme a la Pumanca a comprarme mi pipeta. ¿Tu vaso precipitado? Mi vaso precipitado para irme de fin de semana a hacer experimentos. Qué lindo. Qué lindo Mira, eso. pero qué fantástico generar ese efecto en una persona como Pablo. Sí, Muy maravilloso. bonito. A mí me dan ganas como de encanta tener tiempo eso. libre para leer los libros que recomienda. Y Ahora, además- quizás me puedas recomendar un lugar mejor que las tiendas de la Pumanca. Por supuesto, te iba a decir lo mismo, de hecho, tengo otros lugares mejores. ¿Amamos a Gabriel León acá? un poco. Sí, ¿no? Sí. Ah, Con qué lindo pasión sentirse y amado. locura. Gabriel León, que en el día de hoy trae dos historias, ya nos contó una de mujeres científicas que en su momento han hecho aportes fundamentales a la ciencia y que por algún motivo, comillas en algún, han Claro. sido discriminadas o le han puesto la cancha para arriba, ¿no? Sí, de hecho, estos son solo un par de ejemplos. Sí, claro. Pero si ustedes buscan, hay miles. De hecho, quiero nombrarlo porque es mi científica favorita, Marie Curie. Bárbara McClintock, Ajá. que ustedes probablemente nunca han escuchado No. de ella. Ella descubrió, ella se especializó en citogenética cuando la citogenética no existía. Ella básicamente inventó la citogenética, que es básicamente estudiar los cromosomas y ver cómo cambian a medida que las células se van dividiendo. Y ella descubrió que había genes en el genoma del maíz que se movían físicamente de un lugar a otro. Wow. Genes saltarines. ¿Ya? Y cuando ella presenta estos resultados, la respuesta del mundo científico es: esta mujer está loca. Ah, Así, tal cual. Y fue tanto el desprecio de sus colegas que ignoraron su trabajo que ella dejó de trabajar en eso. Y 40 años después, dos hombres redescubren esto, se dan cuenta que es cierto que existe, descubren además que su trabajo del control regulatorio de los genes es, pero así, potentísimo. Y los buenos se llevan Y el Nobel. finalmente, a los 80 años, Bárbara McClintock recibe el Premio Nobel de Ah, Medicina mira. y hasta el día de hoy es la única mujer que gana en solitario el Premio Nobel de Medicina. mm. Ella muy viejita fue reconocida, pero durante 40... Pero ¿cuál es el conflicto acá? Que perdimos sí, 40 años de investigación solo porque el descubrimiento lo hizo una mujer. Espérate, ya, desde que se le empieza a reconocer y recibe el premio pasaron unos años. Estamos hablando de una mujer que retomó. No, ya No, estaba, no. estaba jubilada. O sea, le dieron el premio Poco antes que Nobel muriera. de Medicina Sabes que tenías a una razón. persona que llevaba 60 años sin ejercer la medicina. No, ojo. Ella ya había jubilado hace poco porque trabajó en Cold Spring Harbor hasta Ya. que se jubiló muy viejita, pero dejó de trabajar en esa área, Claro, en la área ya. que la despreciaron. Sí, o sea, Y después de eso le dieron un montón de premios, pero la reconocieron muy, muy viejita. Ahora, en ese caso la rescataron. Sí. Y del otro caso que quiero conversar, Mm. tiene una importancia en la salud pública de Estados Unidos que es impresionante. Y hay dos factores que tienen que ver con que esta persona era mujer y que influenciaron fuertemente su vida. Me refiero a Frances Kelsey. Frances es nombre de mujer. Mm. Francis es nombre de hombre. Ujú, claro. Y ese detalle fue súper importante. Esta mujer nació en Canadá el año 1914. Igual que nuestra primera invitada, Rosalind Franklin, Sí. muy joven obtuvo su Bachelor en Science y luego su Master en Science. Ujú. Y en ese momento, en Canadá, año 1935, su jefe le dice, ¿sabes qué? Farmacología es un área emergente, hazte un doctorado en farmacología, ¿Ya? en Chicago, en Estados Unidos. Y ella escribe al programa de doctorado, firma Frances Kelsey, de vuelta le contestan que su currículum es espectacular, que la aceptan en el laboratorio, pero hay un detalle. La carta dice, estaremos muy contentos de que traje con nosotros señor Kelsey, Mm. porque piensan que Frances es hombre. La raja, ¿ya? Y justo antes de irse, ella le dice al jefe, mira, le aclaró que soy mujer. Le dice, ¿sabes qué? No. Sencillamente acepta el cargo y aclararle que eres señorita Kelsey, que no eres... Y ella lo hace, y ella le preguntó varias veces a su jefe en Chicago qué hubiera pasado si él hubiera sabido que ella era mujer. ¿Ya? Si lo hubiera contratado. Y el tipo nunca le contestó. Pero, bueno, ¿se acuerdan de Nunca la lo- El película? propio jefe que la estaba mandando. Sí, O sea, nunca le contestó. No, No, el de Chicago. el que la, Le preguntó, el que la- oye, si tú hubieras sabido aceptó, que era mujer, digamos, ¿me claro. habías contratado o no? Y nunca le quiso contestar. ¿Se acuerdan de la película de Barbra Streisand en que se viste de Ah, hombre claro. para poder, digamos, moverse en un mundo... Sí, pues. Bueno, eso ocurrió muchísimo en la academia. De hecho, cuando uno estudia como la historia de la moda, la historia del traje, me refiero al traje chaqueta-pantalón, Ujú. hay muchísimos casos de mujeres que tenían que vestir de hombres para poder ser estudiar en la Tomaban universidad cuenta, como abogada, Claro. etcétera, y tuvieron toda una doble vida, no necesariamente una doble vida En términos como- sexuales, en términos dices. sexuales, sino que una doble vida de que para poder O de género. acceder
a las aulas se vestían de hombre. Es más, en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, en el año 67, 68, si mal no recuerdo la fecha exacta, a las mujeres se les impedía entrar con pantalones. Claro. Estamos hablando de la vuelta a la esquina. Y quería mencionar también el caso, como el contracaso, que podría ser el de Jane Goodall, la primatóloga, que es cuando uno dice cómo una mujer puede terminar también cumplir los sueños de otra mujer. La Jane Goodall, que tenía esta fijación por los animales desde muy chiquitita, es una primatóloga que ha venido 2 veces a Chile, creo, 2 veces a Chile, 3 veces a Chile, que se puede ver su documental en Netflix. Está precioso. Y que es precioso, pero que ella tuvo a su madre como gran apoyo en la vida para desarrollarse como primatóloga, para irse muy joven a África a estudiar a los primates, y sus teorías al principio también nos fueron súper cuestionadas, no sé si por el hecho de haber sido mujer, pero probablemente eso sumó. Sí, claro. Pero, O sea, ahí tienes una posta de madres. pero ahí tienes una posta de madre en el sentido de que, ¿cuál es tu sueño? Yo fui a una conferencia de Jane Goodall y ella lo contaba y a mí se me paraban los pelos de la emoción, y ahí es como en el fondo cómo las madres podemos ser, o los padres, podemos ser tan determinantes en que las mujeres cumplan sus sueños. Sí. Retomamos ahora la vida Sí. de Frances Sí, Kelsey. Frances. Bueno, ella saca su doctorado en farmacología, luego hace un doctorado en medicina, ¿Ya? y el año 60 se va a trabajar en una agencia muy pequeñita de Estados Unidos que se llamaba FDA. FDA. Ah, Una ya. pequeñita. ¿Súper pequeñita? No, en esa época... En aquel momento. 7 médicos trabajan en la FDA. Era pequeñita en esa época, para la pega que tenían. Y como ella era nuevita, la ponen a hacer la pega más fácil, que era darle el registro a fármacos que ya venían registrados de Europa. O sea, Perfecto. viene facilito, esto ya está estudiado, Claro. qué sé yo. Listo, pasa. Y el primer fármaco que le toca registrar a ella se llama Kevadon. Ya. El Kevadon se vendía en Europa hace un tiempo atrás, se vendía como un tranquilizante, pero además tenía un uso secundario, que era para aminorar las náuseas matutinas durante el embarazo. El otro nombre del Kevadon es talidomida. La tiro. Ya. Y ¿Por qué la has tomado tú? Frances No, Kelsey, no, hay toda pero una- es lo que sí. es lo que tomaron muchas madres, que son los niños que salieron sin Focomelia, brazo. niños sin brazos. Sin brazos, claro. Bueno, No Frances Kelsey Pero recibe... es que esto es lo bonito. Bueno, Pancho Frances Urraga. Kelsey recibe la solicitud de inscripción de un fármaco que ya se usaba en Europa. Y ella empieza a decir, ¿sabes qué? Faltan datos acá. Y rechaza la solicitud. Y la compañía farmacéutica monta en cólera Ay, y empieza un bullying sistemático sobre ella. Llamadas por teléfono, cartas a su jefe, visitas directamente a ella, un matonaje a su trabajo. Y ella insiste en que faltan datos. Aparece un artículo que muestra que este fármaco produce inflamación de los nervios periféricos. Y ella dice, ojo, para un tranquilizante esto es muy raro, pide más antecedentes. Y en este tira y afloja aparece un paper en Europa que muestra que este fármaco causa focomelia, que es falta del desarrollo de miembros en niños durante el embarazo y abortos espontáneos. La talidomida generó un desastre. Ojo, estamos hablando en Estados Unidos de la posguerra. Sí. En el pleno baby boomer. Ella impidió que la talidomida fuera vendida en Estados Unidos. Se introdujeron algunas muestras médicas gratuitas que los médicos distribuyeron entre pacientes, y hubo algunos pocos casos de niños que nacieron con deformidades producto En de la epidemia. Alemania hay No, una en Alemania fue un enormidad desastre. de En Europa- es en una Europa fue un generación, desastre. que tú la cachas por la edad, Mm. que andan en sillas de ruedas o le faltan ciertos Alguna extrañidad, claro. alguna Sí, claro. extremidad y los reconoces Bueno. por etariamente. Y Kelsey impidió que esta droga fuera autorizada en Estados Unidos. Ella impide este desastre y se convirtió a partir de ese momento en la primera mujer en la historia que ganó la medalla federal la medalla federal por el trabajo de un empleado público en beneficio de la sociedad. Se la entregó Kennedy. Gana un montón de reconocimiento en Estados Unidos. Se convierte en una mujer tremendamente famosa dentro de esa área, pero no en Canadá. Ella era canadiense de nacimiento. Y esta mujer testaruda que luchó para que esta droga no entrara en Estados Unidos, decide pasar sus últimos años en Canadá, vuelve a su tierra natal a los 100 años, y finalmente el gobierno de Canadá decide entregarle la medalla al mérito, y al día siguiente ella muere. O sea, no quiso morirse hasta que finalmente su propio país Claro. reconoce el tremendo impacto que su trabajo tuvo para la salud pública a nivel mundial. qué horror. Todo Pero en lo este que caso estás vemos cómo esta contando. mujer tuvo que enfrentar, Escalofriante. ¿cierto? Este tremendo bullying de la industria y también probablemente de sus jefes, pero finalmente fue su instinto y fue su trabajo concienzudo el que evitó que esta droga causara. De hecho, ella fue portada al Washington Post y sale ahí, dice, mujer heroína evita que droga mala circule en Estados Unidos. ¿Cómo debe haber trabajado esa mujer para superar toda la inseguridad que además el medio le inyectaba y poder comprobar y comprobar y comprobar? Esa mujer debe haber trabajado de una manera incansable. La columna del científico Gabriel León, Ahora, superventa con la ciencia pop 1 y 2 en el 8M, el Día Internacional de la Mujer, relevando el trabajo de dos mujeres científicas. Hubiera vuelto a Canadá y se lo hubiera comido un oso.
un oso hombre, habría sido más linda la historia todavía en un día como hoy. Bueno, yo voy a cerrar con una frase, pero una frase de un poco más alto vuelo. Porque, que la dice sí, por Pablo sí. con el guión de Ernesto Belloni. Exactamente, Dale con Meloni. yo quiero recordar a Betty Friedan, una gran teórica y líder del movimiento feminista gringa, que ella sacó un libro que hace poco cumplió, creo que de 35 años de su publicación, y que tiene una frase memorable que me encanta y que la regalo, que dice: ninguna mujer tiene un orgasmo sacándole brillo al suelo de la cocina. Qué Esa es mi lindo. frase para hoy. Fantástico, muy bien. Que tengan un lindo día. No alcanzamos a poner una canción para cerrar. Recuerden que solo voces femeninas se escuchan hoy en la programación musical de la 97.7, que ustedes pueden escuchar también a través de la www.radiocero.cl. Gabriel León, descollante como siempre, muchas gracias por su columna del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Lean más sobre ¡Aplausos! historia de ciencia y mujeres, les va a hacer muy bien. Fantástico. Pablo, Rita, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes nosotros. Yo me voy a comprar mi pipeta. Muy tu vaso precipitado. Muy bien. vaso No en la pomada. precipitado. Vamos. Chao Jorge, chao Pato, gracias por la semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Tejado de Vidrio fue presentado.